aprovechemos para aprender y concientizarnos un poco más sobre aquellas personas pues que ya han sufrido de este flagelo, bueno, aunque de alguna u otra forma nos afecta a cada uno de nosotros, directa o indirectamente. Entonces la idea de aquí es como que hagan sus preguntas, puedan resolver cualquier duda que tengan. Contamos con profesionales que pueden resolverlas desde su desde su área de trabajo. Entonces la idea es que cuando salgan de aquí sepan por lo menos identificar este tipo de violencia o qué hacer cuando se presente, cómo ayudar a algún conocido o algo. Entonces, pues ese es el objetivo de esta sesión. Todavía no me aparece la siguiente diapositiva, pero puedes irte al orden del día, por favor. Eh, Denise, creo que tu conexión está retrasada. Las demás personas pues, me confirman, por favor, si pueden visualizar el orden del día. Sí, Yo los creo quiere, que, sí. Sí, sí, bueno, yo no lo veo, pero yo sé que tengo problemas de conexión. Entonces, primero vamos a el capítulo de Art Ladies Querétaro. Va a dar una breve descripción de lo que es Art Ladies y de, pues, por si alguno tiene dudas de qué se trata o qué es. Entonces, el capítulo de Querétaro, pues, va a estar encargado de esto. Después vamos a presentar como al equipo organizador y de eso se encargará el equipo del capítulo de Madrid. Seguidamente procederemos a introducir a nuestros profesionales, que son los expertos que estarán resolviendo sus dudas. Y después mostraremos como una especie de dashboard y estadística sobre esta violencia en cada país, en México, en Colombia y en España, donde podremos comparar y verificar algunas teorías o hipótesis que tenemos sobre la violencia intrafamiliar. Y pues por último ya empezaremos como con el conversatorio como tal, puesto que, bueno, primero vamos a dividirlo en dos partes. La primera va a ser una parte de preguntas predeterminadas, que fueron las que nos llegaron por redes sociales. Se las vamos a preguntar a los expertos y después pues se abrirán los micrófonos para que alguno de ustedes pues pueda hacer sus preguntas o si puede levantar la mano, puede escribir en el chat o cualquier cosa. Y pues por último se dará el cierre y la despedida. Muy bienvenidos sean todos y muchas gracias por estar aquí. Los dejo con la representante del capítulo de Querétaro. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí y brevemente les voy a comentar de qué se trata Art Ladies Global o en general la idea de Art Ladies. Art Ladies tiene como objetivo tener una representación o hacer una representación de las minorías de todas las personas que trabajan con R. Ahora, ¿cómo empezó? Bueno, en el 2012, Gabriela, que fue la fundadora de Art Ladies, se dio cuenta que la mayoría de sus colaboradores o compañeros eran hombres y que había muy pocas mujeres. La representación de las mujeres que programaban R eran muy poquitas. Entonces ella decidió que necesitábamos una organización, una comunidad en donde nos apoyáramos entre nosotras para mejorar la representación de las personas, o en este caso de las mujeres, que estuvieran trabajando en R y que tuviéramos un lugar seguro donde nos sintiéramos cómodas para discutir, para aprender, para incluirnos en todo lo que respecta al lenguaje de R. Entonces, esto empezó en el 2012 y obviamente a partir de ahí diferentes capítulos se han creado a lo largo de todo el mundo y pues básicamente esa es la historia y pues ese es el objetivo. Representar a las minorías. Empezó con la idea de representar a las mujeres, por eso Art Ladies. Sin embargo, actualmente también se incluyen otras minorías como las mujeres cis o trans, los hombres trans, binarios, queer o a género. Entonces, todas estas minorías que no están muy representadas, sobre todo en programación, porque sabemos que, o nos damos cuenta que la programación empezó muy fuerte en los hombres y tenemos que también, bueno, sabemos que no somos menos y que nosotros también podemos entrar en este mundo. Sin embargo, ha sido un camino difícil y por eso Art Ladies. Y bueno, cada capítulo
se ha creado en diferentes ciudades y pues actualmente creo que hay más de 150, creo que hay bastantes capítulos de Art Ladies. Nosotras, como bien lo mencionaban al principio, estamos los de México, Querétaro, Barranquillas y Madrid. Creo que no se me escapa nada. Cualquier duda que tengan sobre Art Ladies Global o la idea de Art Ladies, si quieren al final me pueden preguntar, pero la idea es que nosotros tengamos una comunidad en donde todos los niveles de R puedan incluirse y la idea es que esta comunidad inspire y empodere a la mujer para las minorías para seguir trabajando en R, desde el uso hasta la programación y el desarrollo de software o de paquetería para este lenguaje. Y pues muchas gracias por incluirnos. De mi parte creo que sería todo. Sí, ahora para que conozcáis un poco a las organizadoras de cada capítulo, si puedes pasar a la siguiente. Gracias. Vale, pues por ejemplo en el capítulo de Querétaro están Driselda Sánchez, Azalea Reyes y Ana Villaseñor. En el de Barranquilla, Viviana Flores, Mary Jane Rivero, Danice Carrascal, Isabel Vélez y María Isabel Arrieta. Las compañeras de Jalapa no mandaron su información, creo. Al final, bueno. Y si no, pues estarán en mitad. Y luego desde Madrid estamos Bea Hernández, Elena Irazábal, Inés Huertas y yo, que soy Leticia Martín Fuertes. Así nos ponen un poco una cara. Y luego, por otro lado, me parece que ahora viene lo de Zoom. Eso es. Pues, como ha dicho antes, creo que ha sido Ana Beatriz, no sé, en la parte de las preguntas a los expertos y las expertas, podéis levantar la mano, quizá para tener un poco más de organización. Entonces, ahí es donde, por si no habéis usado nunca Zoom, donde está el botón de levantar la mano. Y luego también en la siguiente diapositiva viene que el chat, pues por defecto no viene, bueno, no viene como activado o no se ve desde el principio. ¿Puedes volver? Ah, gracias. Pero si le dais, pues ya a la derecha aparece. Y también creo que hemos destacado eso de lo del vídeo porque si todas nos ponemos el vídeo a la vez, creo que va más lento, entonces como que es recomendable tenerlo silenciado, muteado el vídeo, no sé cómo decirlo. Vale. Apagado, vale. Seguimos. Les vamos a dar un espacio a nuestros expertos, a quienes acudieron al llamado, para que se presenten y conozcamos un poco acerca de ellos. Yasmín Salgado, te escuchamos. Hola a todas y a todos, un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes. Agradezco la invitación de Art Ladies de poder crear conocimiento, crear experiencias con ustedes y poder tener un momento emocionante de conocimiento, ¿no? Considero que esta situación de la pandemia a nivel global nos hace realmente cuestionarnos sobre lo que en algún momento se puede llegar a normalizar. Gracias de nuevo y un gusto estar acá. Gracias, Yasmín. Isaura. Isaura tiene algunos problemas para entrar a la reunión, pero apenas ingrese les cederemos el espacio para que les comente a ustedes, les hable un poquito sobre ella. Vale, muchas gracias, Danice. Fabián, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián. María Isabel me invitó, así que las preguntas que tengan
con mucho gusto. Soy psicólogo de formación. Estoy terminando una maestría en trabajo social. Entonces, espero ser de ayuda. Vale, Fabián, muchas gracias. A continuación les mostraremos las cifras de cómo ha sido el comportamiento de la violencia intrafamiliar en lo que va del 2020, el primer trimestre, de hecho los 5 primeros meses del mes, sobre todo para contrastar los periodos desde que inició la cuarentena en cada uno de los países hasta la fecha. Vivi. Hola, buenos días. Es un gusto y un placer para nosotros que ustedes estén aquí hoy. ¿Me pueden habilitar, por favor, para compartir pantalla? Vivi, ya dejé de compartir, ya tú puedes hacerlo. Vale. Ya ven mi pantalla, ¿cierto? Antes de que empiecen con los datos, para las que no pueden entrar a la reunión porque les piden un password, si no pueden poner la segunda parte del ID del meeting, entonces escriban RLadies como password, por favor. ¿Sí? Bueno, yo soy la representante de RLadies Barranquilla y les vamos a mostrar los datos de la violencia intrafamiliar aquí en Colombia. Los datos fueron tomados de la página de la Policía Nacional de Colombia, donde se reportan todas las denuncias. Para esta ocasión quisimos hacer una comparación de el total de casos. Colombia se divide en departamentos, contamos con 32 departamentos, entonces quisimos hacer una comparación entre los casos de violencia intrafamiliar reportados en cada uno de los departamentos durante los 5 primeros meses del año, de los años 2018, 2019 y 2020. Podemos observar que para cada departamento, como por ejemplo Dinamarca, las cifras 2018 tuvimos 18.000, en 2019 15.000 y en 2020 39.000. Todo esto para el mismo periodo de tiempo. Lo mismo con departamentos como La Guajira, en donde vemos que para cada departamento, para el año 2020, las cifras aumentaron. Para el departamento del Atlántico, que es donde está ubicado nuestro capítulo de RLadies Barranquilla, no se queda atrás. Tuvimos en el 2018 1.135, en el 2019 1.170 y en el 2020 2.698 casos de violencia intrafamiliar reportados. Esta otra gráfica nos muestra el total de hombres y mujeres violentados por cada departamento para el año 2020. Observamos que para cada departamento la cantidad de mujeres violentadas es mucho mayor en comparación a la cantidad de hombres que han sido víctimas de este tipo de violencia. Por ejemplo, Cundinamarca, que es el que más reportó casos de violencia intrafamiliar, tenemos 29.898 mujeres contra 9.824 hombres. Podemos hacerle zoom y nos vamos moviendo por cada uno de los departamentos de Colombia. Y observamos que esto se repite para cada departamento, donde tristemente cifras aumentaron y son alarmantes. Y la mayoría de las víctimas, como lo podemos ver, son las mujeres. Este otro gráfico nos representa la cantidad por mes, donde tenemos que cada uno es el mes, por ejemplo, para el departamento de Cundinamarca en el mes de abril, podemos ver acá. Entonces observamos que todos los departamentos para los 3 primeros meses del año, las cifras son bajas. En Colombia, para colocarlos en contexto, la cuarentena inició hacia el mes de finales de marzo, principios de abril. Lo que observamos es que en el mes de abril y mayo las cifras son mucho más altas en comparación con los 3 primeros meses del año. Y finalmente tenemos este mapa de Colombia
que nos muestra las cifras en cada departamento. Nosotros nos encontramos acá, Barranquilla. Observamos que tuvo un total de 1.651 casos. El municipio de Malambo con 48, Soledad con 633. Entonces podemos ver que es triste porque al parecer la cuarentena pues sí ha afectado la violencia intrafamiliar. Entonces estos son los datos de Colombia. Sigue mi compañera. Sí, voy a compartir pantalla. ¿La ven? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, pues en España los datos que hemos utilizado son los del sistema Biogen de violencia de género. Son un poco distintos porque no encontré datos de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, que pensé que sería más parecido por poder compararlo mejor, ¿no? Pero sí que hay de violencia de género. Entonces, son datos del Ministerio del Interior y son casos, no son denuncias tampoco, pero los únicos datos que encontré para todos los, por meses y por provincias, eran casos. Entonces, en España lo que hemos observado es que no parece que haya aumentado significativamente durante el confinamiento que hemos tenido aquí desde el 14 de marzo hasta mayo o así, ¿no? Que fue obligatorio. Pero bueno, en algunas provincias sí que ha aumentado. Por ejemplo, bueno, todas estas, tenemos un total de 52 si contamos Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas, pero las hemos contado aquí como provincias también. Pues ahí no hay un patrón claro. El único es que todas las catalanas, pero no es que en Barcelona, o sea, no es que en Cataluña hayan estado más tiempo en cuarentena o algo así. Porque, bueno, sí que es verdad que algunas provincias han estado más tiempo en fase 0, por ejemplo, que era confinamiento total, y otras empezaron antes en fase 1, fase 2, fase 3. Entonces puede deberse a eso o no sé. Bueno, para eso tenemos a los expertos. Y bueno, sobre todo estas provincias aumentaron los casos con respecto a 2019 y 2018. Algunas pocas aumentaron con respecto a 2019, pero no con respecto a 2018, así que no sé, no me pareció significativo como para destacarlo aquí. Pero voy a ver, Toledo, sí. Estas son en las que fueron más. Entonces, también se puede ver aquí que en general pues lo que ha hecho ha sido descender. Desde 2018 hasta 2020 en todas las provincias ha descendido. Y el mapa, bueno, pues a ver, también no he podido hacerlo con municipios, que es más pequeño, es un dato todavía más granular que las provincias o las capitales de provincias, pero sí que se puede ver los casos que, bueno, sobre todo, claro, corresponden a la población que hay en cada provincia, ¿no? Si nos vamos a Barcelona, seguro que hay más. Uy. Sí. Y eso es un poco todo. No pude hacer el de por separado entre mujeres y hombres porque, como digo, eran datos de violencia de género que aquí son se consideran como violencia hacia la mujer. Y ya está. Vale, muchas gracias.
Seguimos con los datos de México. Gracias, se los voy a platicar. Yo les comparto pantalla. Mientras comparto pantalla, ¿alguien todavía saben si alguien tiene problemas para ingresar a la reunión? No, hasta ahora todo bien. Ok. En el chat les compartí la dirección de la Shiny App, que es esta que les estoy presentando con los datos de México. En México obtuvimos datos de violencia contra la mujer del 2015 a mayo del 2020. Esto es publicado en información, lo publicaron el 31 de mayo. En México, el confinamiento voluntario empezó el 23 de marzo. Entonces, lo que hicimos fue una Shiny App, que se la muestro aquí con pestañas, y en la primera, donde dice violencia en estados, podrán ver el mapa de México con sus 32 estados, y si se posicionan en alguno de esos estados, les dará los datos de los casos reportados en estos años, 2015 a mayo 2020, y la corrección por cada 100,000 habitantes. Nosotros, el capítulo de Querétaro está ubicado muy cerca, bueno, dentro de los estados del centro del país, que es lo que estoy marcando ahorita sobre el mapa. Esto es la violencia contra la mujer por estados. De todo tipo de violencia contra la mujer. En esta base de datos hay cerca de 40 tipos de violencia contra la mujer y uno de ellos es violencia familiar. Entonces, en este segundo mapa de la derecha pueden ver los números respecto ya específicamente a violencia familiar. En la misma Shiny App ustedes pueden elegir los 32 estados uno por uno. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar Querétaro, que es donde estamos en el capítulo, y lo que vemos es el comportamiento de violencia. Otra vez, en la izquierda vemos todo tipo de violencia contra la mujer, y en el gráfico de la derecha vemos violencia específicamente de tipo familiar. Entonces, es muy interesante cómo en el curso de los años ha crecido no solo la violencia en general contra la mujer, sino particularmente un crecimiento aún mayor en violencia familiar, ¿no? Esto está interesante. Vean cómo en el 2020 cae la violencia contra la mujer, o sea, todo tipo de violencia, ¿no?, contra la mujer. Ahorita les vamos a presentar posiblemente una hipótesis de por qué pasa esto en 2020. Y aquí lo que vemos es para el estado que seleccioné en la parte de arriba, es decir, Querétaro, el comportamiento, ahora sí por mes, de enero, los primeros 5 meses, donde tenemos datos hasta el 2020 por año. Cada barra representa un año para enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces vean cómo violencia familiar en Querétaro aumenta no solamente respecto al año, sino incluso también respecto al mes del 2020 hasta marzo, que fue donde comenzó el confinamiento o la cuarentena acá en México. Pues hay un declive en Querétaro para abril y mayo. Entonces, lo siguiente que hicimos fue analizar cuáles son las violencias contra la mujer más frecuentes en México y cuál era el posicionamiento de violencia familiar respecto a la frecuencia del tipo de violencia. Entonces, lo que hicimos fue un mapa de tipo metro, en donde vemos el top 5 de las violencias contra la mujer, o sea, las violencias que tienen mayor frecuencia, de todo México. Otra vez a la izquierda pueden ver los datos de todo México por año, desde 2015 al 2020, y muy interesantemente, pero muy tristemente, vemos que violencia familiar en el 2015 empieza como el cuarto más frecuente, se mantiene así un par de años más, y después empieza un crecimiento que alcanza ya el segundo lugar, violencia familiar, como tipo de violencia más frecuente en México contra la mujer. Siempre se mantiene como primer lugar robo,
Y ustedes acá pueden explorar otra vez por estado. Elegimos Querétaro y vean, Querétaro aparece hasta el 2020 como el quinto más frecuente de las violencias contra la mujer. Por ejemplo, acá les voy a mostrar la Ciudad de México, que es la ciudad más grande de acá. Vean cómo acá, desde el principio del 2015, se mantiene como segundo lugar violencia contra la mujer. Les voy a presentar otro. Por ejemplo, uno del sur, Guerrero. Vean cómo empieza siendo el quinto lugar más frecuente en el 2015, pero vean cómo crece esto también de manera muy rápida. Para el 2020 es ya el segundo lugar, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden explorar por estados y siempre les va a cambiar esta gráfica, manteniéndose la de México como país, que es la de la izquierda. Entonces ahora sí, particularmente ya el tipo de violencia y centrándonos en los meses de 2020, que como les decía, fue en marzo cuando empezó el confinamiento acá en México, lo que hicimos fue explorar ahora el tipo de violencia. Acá ustedes pueden también explorar todos los tipos de violencia. Me quedo con violencia familiar, que es el que nos interesa. Me voy a quedar con Querétaro por ahora. Aquí lo que vemos es el porcentaje de casos de violencia familiar marcado aquí en un color oscuro y todo el resto, los otros 42 me parece, otros tipos de violencia están marcados en amarillo para todo México, para el estado que seleccione, Querétaro. Y si lo vemos aquí en el curso de tiempo ya por mes, vemos lo que habíamos ya visualizado en los gráficos previos, que el 2020 marcado en este morado oscuro tiene una mayor frecuencia, violencia familiar contra la mujer en todo México, y en Querétaro, que fue el estado que seleccioné, vean cómo hay un incremento respecto a los otros años, pero vean cómo hay un incremento aún mayor en marzo, que fue cuando ocurrió o empezó la cuarentena o el confinamiento en casa. Sigue un crecimiento, ¿no? Vemos un crecimiento menos acelerado, ¿no? Tal vez este crecimiento acelerado fue debido al confinamiento. Esto es para Querétaro. Ustedes pueden seleccionar, me voy a ir otra vez a la Ciudad de México, ¿no? Que es también altamente representativa del país, y vean cómo igualmente crece. Y aquí el pico mayor es en abril, cuando seguimos en confinamiento. Aumenta más. Probablemente también asociado al confinamiento en casa. La app está abierta, ustedes pueden explorarla como ustedes quieran. También pueden utilizar esta aplicación de manera local en su computadora, porque generamos un paquete que lo pueden bajar por GitHub y bajarán todas las funciones para generar estos gráficos junto con los datos para que tengan una mayor exploración si se quieren ustedes explorar más a conveniencia estos datos, y toda la función se baja como paquete. Y también tenemos el repositorio donde está todo el código, pues si también quieren colaborar con nosotros en enriquecer este proyecto. Están invitadísimas todas. Entonces, nada más déjenme mostrarles una cosa que me pareció muy interesante. El primer lugar de tipo de violencia, el primer lugar en términos de frecuencia, o sea, el que tiene mayor frecuencia en México como violencia contra la mujer es robo. Solo les quiero mostrar cómo es eso. Bien, bien. Tiene un porcentaje muchísimo más alto, les digo, es el más frecuente de los 40 y tantos, 43 tipos. Ahora vemos robo en la Ciudad de México. Esto es México y esto es Ciudad de México. Y vean cómo hay un declive, ¿no? Esto con los años. Les voy a presentar ahora los datos de Querétaro, que es el capítulo que ahora estamos representando, ¿no? Vean cómo se comporta diferente. El robo va en caída, es decir, el robo ocurre fuera de la casa, regularmente, ¿no? En la vía pública. Está interesante porque los robos fuera de la casa parece que van a la baja en una denuncia de una violencia contra la mujer en la calle, mientras que en casa va a la alza la violencia contra la mujer, ¿no? Ese es
un problema no solo público, sino de salud, porque eso afecta también la salud mental de nosotras, de las mujeres. Entonces esperamos que con estas visualizaciones de estos problemas hagamos o comencemos a cambiar estas cosas, ¿no? Pues muchísimas gracias. De parte de México es todo. Gracias. Muchas gracias. Nos confirman que ya Isaú llegó, entonces vamos a para que se presente. Ok, hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Casi que no llego. Bueno, mi nombre es Isaura García Chávez, psicóloga, magíster en gestión de la innovación. Me place enormemente compartir este espacio con ustedes. Y bueno, aprovechar, conocer un poco de cada país en cuanto a este tema, que es un tema que ahorita en estos tiempos ha llevado mucha importancia, que es el tema de la violencia intrafamiliar. Y bueno, esperemos que mis conocimientos sirvan de algo, así como yo aprenderé también de ustedes un poco. Entonces, aquí estoy dispuesta, digamos, a conversar un poco sobre el tema y bueno, aprender un poco más. Muchas gracias, Isaura. Les señalaré una breve regla de participación, pues, para iniciar con las respuestas a las preguntas que nos enviaron de manera previa. Tiempo para la intervención de cada uno de los profesionales va a ser de máximo 1.5 minutos. Si tienen alguna réplica a la respuesta de sus colegas, pueden hacerla en máximo 1 minuto. Y las preguntas del público pueden irlas haciendo durante la intervención de cada profesional. Las preguntas las sorteamos para poder dar un mayor provecho del tiempo e iniciaremos con la pregunta: ¿cómo podemos definir la violencia intrafamiliar? Para Isaura. Listo. Bueno, esa pregunta, digamos que es una pregunta bastante interesante. Digamos que existen varios tipos de violencia, pero la misma palabra nos dice, violencia intrafamiliar. Es aquella violencia que se da dentro de un núcleo familiar, que afecta tanto psicológica como física a cualquier miembro de la familia. Por lo general, este tipo de violencia se genera, digamos, por unos factores externos que están asociados a que la persona, miembro de una familia, se comporte de una manera agresiva hacia otra. Esto puede suceder también, digamos, por problemas socioeconómicos, en la relación de pareja, la falta de comunicación que existe en la familia. Y hay otros factores que, digamos, que intervienen profundamente en este tema. Entonces, para ser muy clara y precisa, la violencia intrafamiliar es aquella que se da dentro de un núcleo familiar y que afecta a cualquier miembro de la familia. Muchas gracias, Isaura. Dale. Buenos días. Para continuar con las preguntas, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Sí, Isabel, sí te... Bueno, la siguiente pregunta va dirigida a Fabián y es, sabiendo que un niño que vive en el seno de una familia con casos de violencia intrafamiliar, la pregunta es: ¿qué tan probable es que ese niño tenga la misma conducta de violencia en su hogar cuando crezca? Bueno, es probable, pero no es una causa. Digamos que las relaciones que se pueden establecer son de asociación, pero no causales. Es decir, porque el niño haya sufrido violencia no quiere decir que la vaya a replicar. Y lo contrario. Una persona violenta puede venir de un medio donde no haya sido expuesto a la violencia. Muchas gracias, Fabián. Yasmin, ¿cómo se da el maltrato psicológico en las familias y qué se debe hacer en esos casos? Ok. Este maltrato psicológico se da a través
de las conductas que se llegan a hacer en esta cuestión de violencia, ¿no? Si bien es cierto que esta situación de violencia intrafamiliar afecta a... ¿Si me escuchan, perdón? Sí. Sí, sí se te escucha. Bueno. Ok. Afecta a todos los miembros de esta familia. Puede darse a través de cuestiones de agresión, tanto física como psicológicamente. Puede darse también a través de manipulación, de celos, de aquella situación que trompa con esta inseguridad que debe de ser la familia, ¿no? ¿Y cómo puede actuarse? Yo creo que la educación que se establezca al formar una familia debe de ser vista con una visión de género, en donde hombres, mujeres, hijas y hijos deben estar educados en igualdad y respeto hacia las personas. Muchas gracias, Jasmine. ¿A ti? La siguiente pregunta dirigida a Isaura. Y bueno, existe en la familia, queremos saber cuál es la diferencia entre el apego y el amor para saber en caso de violencia, en qué momento es el momento para alejarse de cierta manera de eso que está causando las dificultades en el hogar. Bueno, si bien es cierto, antes de que exista un amor entre una pareja, hay un vínculo de apego. Digamos que existe una diferencia bastante marcada, y es que el amor necesita más de un tiempo, necesita más de conocer a una persona, necesita más de comprensión hacia la otra persona, tolerancia. Y digamos que el apego está más ligado a, digamos, a la costumbre hacia esa persona. Cuando una persona siente solo apego hacia otra persona, digamos que siente miedo. Entonces, si hacemos un balance, cuando existe amor, digamos que el amor es tranquilidad, el amor es seguridad, el amor es sentirse bien con esa persona y no es sentir miedo de que la pueda perder, y si esa persona no está, digamos que la otra persona pueda que no salga adelante. Pero aún así que existen diferencias, siempre está ligado decir que una persona que está con la otra por amor también siente cierto apego. Digamos, cuando una persona debe darse cuenta que la relación o el vínculo con esa persona debe tomar distancia, es cuando el apego se convierte, toma más fuerza que el amor, que no debería ser así. Porque una persona que siente más apego a otra persona es una persona que siente miedo. Y cuando una persona siente miedo, esa persona hace lo imposible por no perder a esa persona, porque siente que su vida se va a acabar. Se vuelve una relación tóxica. Cuando estemos sintiendo que nuestra relación se está convirtiendo tóxica, cuando ustedes sientan que por algún motivo, si llegasen a perder el vínculo con esa persona, ustedes no van a ser capaces de seguir adelante, ahí hagan un autoanálisis y paren y analicen la situación, porque tú no puedes crear una dependencia tan fuerte hacia la otra persona del pensar de que si esa persona no está a tu lado, tu vida pues va a fracasar o tú no vas a ser capaz de seguir adelante. Entonces hay que tener muy claro la diferencia entre sentir amor y sentir apego. Aunque lo dije al principio, antes del amor va a existir un apego, porque obviamente tú sientes apego a esa persona, luego se produce el amor, pero hay que saber muy bien cómo diferenciar esa situación, porque a veces confundimos. Y como confundimos, a veces por eso existen, digamos, las dependencias, a veces existen esas relaciones que son tóxicas y que no se pueden controlar porque toma más fuerza el miedo de no perder a esa persona. No sé si alguien tenga, digamos, una pregunta o algo que pueda yo pues ampliar la respuesta, o si estuvo pues claro mi respuesta. Gracias, Isaura. Creo que está clara. Fabián, ¿cómo una persona puede ayudar a una víctima, sobre todo en el marco de confinamiento? Yo creo que cada país ha habilitado varios recursos para ayudar. Ha habilitado líneas telefónicas, ha habilitado recursos
económicos dedicados para estas líneas, para la atención. Ha desarrollado métodos diferentes de denuncia. En Colombia creo que se puede hacer a través de, en ciertas tiendas, diciendo unas palabras claves. También depende de la urgencia, ¿no? Si una persona está siendo maltratada, dependiendo del país, pueden haber refugios, pueden haber ciertas medidas de urgencia donde uno debería direccionar a la persona. En caso de violencia física, está la denuncia, pero como para resumir, dependiendo de la urgencia, se pueden utilizar los medios nuevos creados por el gobierno en este contexto. Se puede hacer una denuncia, pero si no es una situación como tan apremiante, digamos, tan que ponga en juego la vida, lo más importante es mantenerse a la escucha de la víctima, no juzgar y proveer mucho soporte. Lo mejor es siempre direccionar la ayuda hacia un profesional o hacia los recursos pertinentes. Fabián, Arlet señala que a veces por miedo no piden ayuda o por más que se quiera, las personas no se involucran. ¿Cómo se logra superar esa barrera, Fabián, Isaura o Yasmin? El acompañamiento de los seres queridos, de la persona que esté cercana, a la persona de confianza, realmente la confianza que se tenga en la otra persona y el vínculo que se tenga que pueda ayudar a la víctima. Vale, ya. Dependiendo de la situación en la que esté, forzar a una persona a denunciar no es como no va a producir los mejores resultados. Creo que Isaura también quiere complementar la idea. No sé si quieres hacer algún comentario. Creo que te vi alzando la mano. Listo. ¿Me diste paso a mí? Sí. Ok. Sí. Sí, quería, digamos, como que ahí aportar un poco lo que la participante dice, y es que sí, por lo general, las personas que están sufriendo una violencia, digamos, y más la mujer, porque en estadística está que nosotras las mujeres somos las, digamos, las más vulnerables en este tipo de situaciones, sienten, digamos, temor de denunciar a la víctima porque aparte de que sufren la violencia física, también sufren de una violencia psicológica, y es que el víctima, la persona, digamos, crea en esa persona miedo. Entonces, por lo general, las personas que están sufriendo o están siendo víctimas no son aquellas que denuncian. Por lo general, siempre son las personas que están cerca de esa persona, un familiar, un amigo, alguien a quien esa persona en su momento le pudo comentar la situación. Y es una manera, digamos, de ayudar a la víctima acercándose primero a las personas que rodean a esa persona, porque ella, por miedo a que la víctima tome represalias con ella, se limita a callar. Entonces a veces hay que saber muy bien cómo manejar esa situación, porque no podemos ser tampoco tan evidentes, porque estamos, digamos, colocándole en situación de vulnerabilidad a la víctima, y la idea es siempre salvaguardar su bienestar. Yasmín, quiere complementar la idea. Sí, gracias. Aunando a lo que comentaban los participantes acá, efectivamente, muchas veces quienes sufren esta violencia no se dan cuenta o ya llegan a un estado de naturalización que al momento de contarlo se hacen consciente de esta parte que efectivamente están siendo víctimas de violencia. Por eso creo acá que es importante que nosotros como sociedad tengamos o sepamos cuáles son las armas que tenemos para apoyar a mujeres en situación de violencia, ¿no? Y más en este tipo de confinamiento, ¿no? Donde muchas veces las mujeres en su hogar no es un espacio seguro para ellas, ¿no? Tienen que convivir con el agresor en esta
convivencia muchas veces se dan situaciones en donde la violencia aumenta, de pasar a ser psicológica pasa a ser violencia física, o muchas veces pasa ya a tener lesiones más graves que tienen que ser atendidas por médicos. Entonces sí considero que es importante el saber identificar hacia dónde podemos canalizar, y muchas veces el hecho de que se haga conciencia a nosotros no, lo tratemos como una cuestión de empatía y no de juzgamiento. Disculpen, en el chat hay una pregunta. Lisleida Angarita tiene la mano levantada. No sé si quiere activar el micrófono o escribir la pregunta por el chat. Sí, buenos días. Mi nombre es Lisleida Angarita y quería preguntar respecto a lo que estamos comentando recientemente. Yo creo que es importante como uno saber los ciclos en los que va avanzando poco a poco la violencia para, en caso de que uno la llegue a sufrir o de conocer a alguien que la esté sufriendo, como saber identificar en qué etapa se puede encontrar o una alerta con respecto a si puede llegar a avanzar a incluso a violencia física. Entonces quisiera conocer como cuáles son las etapas antes de llegar a la violencia física, o si simplemente la violencia psicológica se puede considerar como una violencia que no puede llegar a trascender a la física. No sé si alguno de los profesionales quiera tomarla. Bueno, Isaura, ¿quieres responder? Bueno, digamos que es una excelente pregunta la que tú haces. Hay algo que es secuencial. Por lo general, antes de una violencia física, ya viene existiendo una violencia psicológica, que es aquella que se hace por agresiones verbales, donde de manera denigrante desvalorizan a esa persona con palabras como tú no sirves para nada, tú eres mala persona, o sea, palabras que simplemente van dañando el bienestar psicológico de esa persona, hasta el punto de llegar que ya la otra persona, digamos, porque hay algo bien claro, y es que la persona agresora o la persona que, digamos, que afecta a la otra persona, siempre quiere llegar a un fin, y es ver a la otra persona, digamos, mal, es ver a la otra persona sufrir. Entonces, al llegar al punto en que con las palabras, digamos que no está logrando, pues, verla sufrir mucho o algo así, llega un punto en que las palabras se van a un lado y comienza, digamos, esa violencia física. No se da siempre, porque hay veces que, digamos, que la violencia física suele suceder sin haber violencia psicológica, sin haber palabras, o viceversa, pero sí hay como una, digamos, una relación estrecha en esos dos tipos de violencia. Muchas gracias, Isaura. Miriam en el chat pregunta, bueno, nos contextualiza, dice, en casos como estos, por ejemplo, en la cuarentena, cuando de pronto la persona que está incitando la violencia es el único soporte que tiene la persona económicamente, emocionalmente, ¿cómo se maneja el equilibrio entre no romper la confianza con la persona y empeorar la situación? Yasmin, Fabiano, Isaura, cualquiera. Yasmin está alzando la mano. Vale. Ok, yo considero que es muy importante el apoyo que pueda tener esta mujer, porque efectivamente hay situaciones que la mantienen dentro de esta violencia, ¿no? Entonces, tener expertos en el acompañamiento, en este caso, de empoderar a esta mujer y poderle dar alguna visualización más de qué pueda hacer sin el agresor, aunque dependa económicamente de él, sí necesita como, digo, no soy experta en psicología, pero sí necesita como este cambio de visualización en donde ella se vea realizada sin tener que pagar el precio de sufrir una violencia. Por eso es importante el acompañamiento tanto de psicólogos como de abogados en el proceso, incluso también de medidas de protección que ayuden a que su situación no empeore y que pueda terminar en alguna violencia mayor. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, Yasmin. Fabiano y Isaura, ¿tienen algo referente a este aspecto? Dependiendo de
de la intensidad y de la forma de la violencia, hay cosas que hay que denunciarlas. Cuando hay violencia física, hay que, digamos, en ciertos países, dependiendo del país, incluso si tú no quieres denunciar, si, digamos, una mujer es maltratada, ella no quiere denunciar, cualquier otra persona puede denunciar. Y eso ya no le van a preguntar como si ella quiere poner la denuncia o no, sino ya la denuncia está interpuesta. Entonces, a eso, dependiendo del país, siguen medidas de acompañamiento puntuales. Digamos, se van para casas de refugio o reciben un acompañamiento como muy cercano. Pero como para resumir, si hay violencia física es mejor denunciar, sobre todo cuando temamos por la vida de la persona. Vale, muchas gracias. Keila quiere saber cuáles son las principales causas de la violencia intrafamiliar. Fabián, vale, Isaura. Ok, bueno, digamos que hay una participante habló algo muy importante y habló de la parte económica, emocional. Hay factores externos que predominan ante la violencia intrafamiliar, digamos la situación económica, digamos también el desequilibrio que existe entre las parejas, digamos que si es una sola persona que es la que está, digamos, soportando el hogar, eso no es, digamos, claro que suceda siempre, pero por lo general la persona que es la que lleva las riendas del hogar tiende a sentir tanta presión, tiende a sentirse tan emocionalmente, digamos, presionado por todas las necesidades del hogar, lo que conlleva, digamos, en ciertas ocasiones a que exista un maltrato psicológico hacia la otra persona. Otro factor, digamos, que está propicio es el consumo de sustancias psicoactivas, también el consumo, digamos, a gran escala de alcohol por algún miembro de la familia. Son factores que conllevan a que se produzcan esta violencia intrafamiliar. Pero lo más claro es la intolerancia que puede existir entre los miembros de cada familia, porque sabemos que cada familia tiene su propia dinámica, pero lo fundamental acá que es claro es la intolerancia hacia la persona con la que tú estás conviviendo. Muchas gracias, Laura. Vemos que hay 3 personas que tienen la mano levantada, entonces vamos a darles paso. Primero a Kelly, no sé si quieres escribir chat o activar el micrófono para hacer tu pregunta. ¿Te refieres a mí? Ah, ok. Fabián, ¿vas a complementar? Es el de mi esposa. Ah, ok. Me puedo decir que no hay problema. Ok. ¿Qué me estabas preguntando? Es que veo que tienes la mano levantada. No, ¿Qué querías complementar hoy? Yo la había levantado para la pregunta pasada, pero lo único que tengo que aportar es que el cambio en los roles tradicionales de género también causa violencia hacia la mujer. Las mujeres están ocupando cada vez más espacios en la sociedad, entonces es un cambio que es difícil de aceptar, de reconocer en muchos países. Entonces eso es una causa establecida de violencia también. Vale, Fabi, gracias. Vale, gracias. Ronald también tiene la mano levantada. No sé si quieres hacer la pregunta en el chat o activas el micrófono. Sí, buenos días, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, mi pregunta es, bueno, a veces cuando uno está conviviendo con una persona, cuando sufre, por ejemplo, ese primer abuso físico,
esperan que la otra persona cambie o quizás le piensan dar otra oportunidad, pues porque el tiempo que la han conocido piensan que puede cambiar. Entonces mi pregunta es como que qué tan probable es ese cambio, si digamos la persona hace bien hacer eso, o no sé qué recomendación, o bueno, en general obviamente, eh, podrían dar acerca de esas temáticas o cuando pase eso, qué se deben de poner ahí. ¿Quién quiere responder la pregunta de Ronald? Bueno, si no hay problema, pues yo respondo. Voy a responder la pregunta de Ronald. Ronald, bueno, digamos que el tema de las oportunidades en las relaciones creo que es un pan de cada día. Digamos que en las familias, en las parejas constantemente están existiendo diferencias y el punto de decir, te voy a darte una segunda oportunidad y si tú sabes si vuelve esa persona a realizar la misma conducta, eso va a depender, digamos, el tipo de relación que se lleve o la confianza o en qué circunstancias también se da la situación. Digamos que hay situaciones, nada justifica la violencia, nada. O sea, eso hay que tenerlo clarísimo. Nada, ninguna situación, nada justifica que una persona pues te agreda o tú agredas a una persona. Pero digamos que el ser humano está cargado de emociones. Tenemos emociones, la rabia, la ira. Son emociones que en un momento, y a veces nos vemos controlados por ellas. Cuando tenemos rabia, lo más ideal es no tomar decisiones ni acciones con eso porque fijo nos vamos a arrepentir. Entonces, podemos ver que muchas de estas acciones pueden ser conllevadas por este tipo de emociones. La oportunidad pues depende de ti como pues tu pareja, saber qué tanto la conoces, saber en qué circunstancias pues se dieron las situaciones, porque hay algo que dice, el que lo hizo una vez lo puede volver a repetir. Entonces, el que da oportunidades debe estar también consciente de que llegase a pasar eso. ¿Qué estaría mal? Que te conviertas en un círculo vicioso y se convierta en, lo hizo una vez, perdono, lo vuelvo a hacer, perdono, lo vuelvo a hacer. Entonces, hasta te ve la persona inmersa en ese círculo vicioso que no puede salir. Entonces, si nos devolvemos un poco a lo que yo había dicho del apego y el amor, entonces, más que amor a esa persona, hay un apego, hay un temor de perder. Entonces, por ese temor, a veces nos aguantamos tantas cosas de las personas que están al lado de uno. Vale, Fabián Domingo Martínez pregunta, ¿existe algún tipo de tratamiento, acción, intervención o medida preventiva que se centre en el hombre? Es decir, actuar directamente en los potenciales agresores. Sí, sí hay medidas, pero pueden ser de tipo educativas, pueden ser de tipo punitivas, pueden ser terapéuticas también. Hay protocolos estandarizados de control de ira. La persona solamente tiene que asistir a esa terapia. Es básicamente eso. Y como María Isabel me pidió que hiciera una aclaración, yo siempre digo que depende del país, porque yo vivo en Montreal y en Canadá hay, digamos que los protocolos de intervención son muy diferentes y eso estructura cómo usted interviene en la violencia intrafamiliar. Entonces, aquí no es tolerable la violencia contra una mujer. Si hay una denuncia de la persona de un tercero, va a haber una acción legal y una acción terapéutica posiblemente. Muchas gracias, Fabián. Jasmine. Bueno, sumando a lo que comentaba Fabián, en el caso de México, por ejemplo, se está optando por esta educación de nuevas masculinidades que busca estas nuevas masculinidades efectivamente romper estos esquemas con lo que son educados los hombres, ¿no? Estos esquemas de
de roles y estereotipos, cómo deben de ser hombres y mujeres o cómo deben de actuar al formar una familia. Las nuevas masculinidades incluso también optan porque los hombres deben estar inmersos en la educación de los hijos, no solamente dejarla a las madres, ¿no? Sino que también ellos son parte del proceso tanto de fecundación como de todo su comportamiento durante el proceso de la educación, ¿no? Creo que sí sería importante que vieras como esta opción de cómo se está trabajando alrededor del mundo esas nuevas masculinidades y tomar, Domingo, lo que a ti te interese y te guste, ¿no? Incluso hay talleres también. En México se ha optado por esta cuestión de dar talleres a hombres generadores de violencia, como para abrirles otra perspectiva de cómo pueden ser y romper incluso ellos mismos o concientizar este daño que pueden estar ocasionando. Muchas gracias, Jasmine. De las preguntas que estaban planteadas con anterioridad al evento, Isaura, ¿por qué existen o por qué se pueden estar dando los incrementos de la violencia intrafamiliar en medio del confinamiento? Pues en el caso ya sería abordarlo a nivel de Latinoamérica, pues, o contrastándonos con el caso de México, dado que en Madrid no se presenta. Bueno, en temas de estos tiempos, bueno, vemos las noticias a nivel mundial, digamos que los incrementos de la violencia intrafamiliar han aumentado de una forma bárbara. En el caso acá de Colombia, las estadísticas, digamos, comparándolas con el año pasado, a este año, a la fecha, desde que inició la cuarentena, han sido casi que el 200% en cuanto a las denuncias hechas por violencia intrafamiliar. Hay muchos factores. Digamos que esta situación creo que nadie estábamos preparados. Si bien es cierto, cuando inició todo este tema de la cuarentena, creo, pues a mí me pasó, yo pues no veía esto tan largo, veía que pues la cuarentena, que 15 días, máximo un mes, y de ahí pues no iba a pasar. Digamos que la mente la condicionamos un poco, pero cuando ya llegamos a un punto en que este tema pues cada día iba avanzando más, pues nos iban limitando a las actividades que realizamos diariamente. Por ejemplo, muchas personas perdieron sus empleos, personas que eran el soporte de su hogar, lo perdieron. Voy a colocar un ejemplo. Si antes, digamos, las familias compartían, digamos, a la semana 15 horas por el tema de que estaban cada uno en sus labores y porque les tocaba salir y demás, ahora por todo el tema del confinamiento le ha tocado pues compartir, no digo 15, sino pues 30 horas, y digamos que el compartir tanto se ha convertido un poco como que pues no estaban acostumbrados a verse mucho, a compartir tanto. Había muchas cosas que de pronto tú desconocías de esa persona porque poco compartías con ella, y ahora que obligada, porque no es porque tú te estás dando la oportunidad, hay un condicionamiento, te toca quedarte en la casa sí o sí, no es porque tú lo quieres. Entonces, más ese condicionante, más el hecho de que te están restringiendo que te divierta, más el hecho de que perdiste tus empleos, entonces hay falta económica, más el hecho de que hay muchas restricciones, es lo que ha creado en la familia intolerancia hacia la otra persona. Él no te tolero tanto tiempo, él no sabía que no te toleraba. Entonces, eso de cierta forma ha sido un vehículo o unos factores que han, digamos, aumentado la violencia, y más en estos tiempos. El sentir que estamos sometidos a algo, pues que nosotros los seres humanos no nos acostumbramos a que nos obliguen, sino pues actuar de manera casi que espontánea a las situaciones. Muchas gracias. Jasmine, ¿por qué una mujer maltratada sigue con el maltratador? Ok. En primera parte, yo considero que ella no ha normalizado esta conducta, ¿no? Se ha hecho como parte de su actuar diario, a lo mejor como decía Isa, ¿no? Y comentaba, muchas veces tenemos como esta crianza o esta cuestión de que llegamos a casa y en casa tenemos otro rol del que llegamos a tener afuera. Eso que implica que en casa somos parejas, somos madres, podemos ser hijas, y cada uno de estas cuestiones tiene un rol, y este rol implica actividades, y estas actividades a veces se asumen como una obligación, ¿no?
y estas obligaciones muchas veces no se ven como un compartir, ¿no? Como una cuestión de, si somos dos en casa, somos dos que a lo mejor alguien puede aportar económicamente o los dos aportan económicamente. Sentimos esta necesidad de poder cumplir expectativas porque nuestro rol de género así lo ha establecido. Pero considero que las mujeres siguen justificando esta violencia de su agresor por la cuestión de que consideran que fue parte de su educación, y así debe de ser. Creo que se deben de romper como esta cuestión, ir abriendo espacios como estos donde se haga la plática o el concientizamiento de que hombres y mujeres tenemos que estar en una situación de igualdad, en donde aquellas que sufren violencia pues no deben de ser juzgadas, por el contrario, estos deben de asumirlo ella como una cuestión de que se puede cambiar, de que puede darse una nueva visión hacia lo que ya viven en casa. Pero sí pongo muy en claro que esa cuestión se debe de tratar con empatía y no juzgar. Vale, muchas gracias, Fabiano. Isaura, ¿tienen algo referente a lo que menciona Yasmín? Vale, Isaura. Okay. Sí, creo que en lo que he hablado anteriormente he dicho algo y es que es supremamente importante, y es el miedo. El miedo, o sea, el agresor no le basta solo con dañar psicológicamente, físicamente a esa persona, sino que crean en ellos un miedo. Miedo, para ser muy exacto, con palabras como: si te atreves a denunciarme, si dices algo, te hago daño a ti, te puedo acabar con tu vida, puedo, digamos, existen amenazas también, digamos que amenazas con hacerle daños a la persona más cercanas a ella. Entonces, y lo que decía la compañera Yasmín es bastante real. Muchas veces nosotras las mujeres no asimilamos ese tipo de conducta y la justificamos. Y ese es el error que tenemos, porque, y ya lo dije y lo sigo sosteniendo, nada justifica la violencia, perdón, nada. Y es una invitación para todos, tanto de mujeres hacia los hombres y de hombres hacia las mujeres. Seamos personas que nos valorémonos. Si nosotros como mujeres, al igual que los hombres, no se valoran, créanme que nadie nos va a valorar. Y siempre recuerden esto: nada justifica la violencia. Existen otros caminos y créanme que no podemos seguir cayendo en este error. Vale, muchas gracias. Fabián, ¿es lo mismo violencia de género que violencia contra las mujeres? La violencia de género incluye a las mujeres, pero el género se ha recluido, como ustedes lo mencionaban en la presentación. Hay de género, deben haber 64 o 70 y piola tipos de géneros diferentes. Entonces no necesariamente lo mismo. Vale, muchas gracias. Miriam pregunta, ¿hay formas de reconocer o hay algún tipo de diferencia entre cuando la víctima de la violencia es hombre o mujer? Fabián, Isaura o Yasmín, cualquiera de las tres. Bueno, voy a decir algo acá. Es muy importante, digamos, que cuando una persona está siendo víctima, ya sea hombre o mujer, existen comportamientos y conductas que uno puede, digamos, identificar. Nosotros como profesional, voy a colocar un ejemplo: a llegar a una familia donde estemos tratando o vayamos a tratar un tema de violencia intrafamiliar, simplemente con el hecho de mirar el juego de roles. El juego de roles dentro del hogar nos da a nosotros una mirada amplia de lo que puede estar ocurriendo, de la persona que puede estar siendo víctima y victimaria. O sea, digamos que el comportamiento, la conducta de esa persona nos va a decir mucho. Por lo general no tengo, digamos, lo voy a decir desde mi criterio, desde mi experiencia, no tengo así, digamos, datos que me digan que este comportamiento de la mujer es porque está siendo violentada o este comportamiento del hombre es porque está siendo violentado, pero hay unas, digamos que dominancia, o digamos que de una mujer hacia un hombre
puede notarse quién es el que está, digamos, mandando en esa relación, o de un hombre hacia una mujer, podemos notar un poco por simplemente, digamos, hay veces por la toma de decisiones. Hay cosas tan pequeñas que uno omitimos, pero que juegan un papel importante y nos damos cuenta quién es el que lleva, digamos, la relación o el mando en la relación y quién es el que, pues, tiene control sobre la otra persona. Muchas gracias. Bueno, en el chat tenemos otra pregunta de Leticia para Yasmín. Dice que habéis comentado que a veces la violencia psicológica aparece antes que la violencia física. ¿Ven interesante que se enseñe en edades tempranas a identificar esa violencia psicológica? Para Yasmín. Ok, sí, considero que es de suma importancia identificar estas acciones que pueden terminar en una violencia física. Una violencia psicológica, comento, no soy psicóloga, soy politóloga, pero soy madre de una niña de 11 años y en su educación, voy a hablar de mi expertise, siempre he tratado con ella identificar situaciones que a ella no le molesten, sí, siempre con tolerancia a las personas, pero no tratar de que alguien la minimice, siempre que ella tenga una dignidad y un respeto hacia los demás. Los niños son un semillero, siempre lo he comentado, entonces la niñez, estando en una educación con este respeto hacia las demás, no van a permitir ni van a ejercer esa violencia. Entonces, sí es importante que si empieza a identificar gritos que les afecten emocionalmente, empiezan a identificar alguna situación, por ejemplo, que ellos asuman el que les digan que son unos tontos o que no hacen las cosas bien, empieza esta cuestión como de no sirvo, no hago las cosas bien, no los deja concentrarse. Y muchas veces al hecho de decirle a un hijo, es que no hace las cosas bien, no hiciste tu cama, ¿no? Y poder incluso meter un zape, un golpe en la cabeza, hace que ya sea una violencia física, ¿no? Fue desde una violencia psicológica al decirle que no es apto para hacer una cosa y entonces se traduce en una cuestión de que lleva un manoteo. Entonces sí considero importante que en la niñez aprendan que un comentario que dañe mi autoestima, si no lo paro a tiempo, si no lo identifico, puede tener una consecuencia física. Muchas gracias, Yasmín. Laura Gutiérrez, tienes una duda, si quieres habilita tu micrófono. Hola, buenos días. Gracias por este espacio que abrieron las chicas de Art Ladies y a los invitados también. Yo tengo una duda. Usualmente nosotros, pues, se trata a la víctima, ¿cierto? Después de un caso de violencia, pero no sé si el victimario también es tratado, porque como se sabe, la violencia es un círculo, o sea, esa persona que violenta es porque lo más probable es que fue violentada en el pasado o tiene ya podría tener, no sé, patologías. No soy psicóloga, pero es lo que supongo como de violencia. Entonces a mí me parecería como, o sea, no sé si esas personas también son tratadas o simplemente son juzgadas ante la justicia sin más. Es como mi duda. Gracias. Yasmín levantó la mano. Sí. Ok, bueno, yo hablo desde la parte de agradezco a Art Ladies Querétaro la invitación. Yo vivo en otro estado de México que se llama Morelos. Estamos muy cerca de la Ciudad de México y hemos visto la cuestión de los generadores de violencia que debe de ser tratada como un problema de salud pública, incluso también la violencia contra las mujeres. ¿Por qué no puedes dejar un generador de violencia sin atención? ¿Por qué? Porque entonces si estás atendiendo a una víctima y tienes a un generador, este generador va a seguir con otra víctima, va a seguir en otros espacios. Entonces se tiene que empezar a tratar a los generadores y no verlos como el enemigo a vencer, sino como la parte que también tienen que deconstruir su pensamiento que los hacen generar esta violencia. En Morelos existe los grupos de apoyo para generadores de violencia, en donde se tratan las nuevas masculinidades, donde ellos incluso externan
si han sufrido algún tipo de violencia en su infancia, si fueron víctimas de alguna agresión durante su adolescencia, o el conocerse, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en alguno de ellos y es impresionante cómo muchos de ellos ni siquiera reconocen que ejercen violencia, sino lo ven como parte de su educación y de que sí fueron educados por sus padres. Esa sería como mi aportación. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Es importante también atacar las causas estructurales de la violencia, no solo centrarse en el individuo, en un proceso terapéutico, reeducativo, sino también cosas como el desempleo, la falta de ingresos, todo eso está correlacionado con la violencia intrafamiliar. Entonces, no solamente una intervención sobre el individuo, sino una intervención sistémica que incluya planes de acompañamiento, de red social, de empleabilidad, de grupos de autoayuda, de mutuayuda, ese tipo de cosas. Fabián, ¿con eso te referirías a que existe o se requiere la intervención incluso del Estado? Sí, de hecho ahí, dependiendo del país, tú puedes ser forzado a asistir a cierto tipo de terapia o de grupos de mutuayuda. Vale. Y basado en tu asistencia puedes obtener algún tipo de beneficio jurídico o simplemente te va a ayudar con el comportamiento problemático. Vale, muchas gracias, Fabián. Mari levantó la mano. ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, primero que todo, buenos días, mi nombre es Meridian Rivero y ahorita que estábamos hablando un poco acerca de la violencia psicológica, pues me gustaría saber cómo desde el punto de vista de un familiar puedo reconocer que la víctima está sufriendo de violencia psicológica y sobre todo ahora en la CONA porque es un poco más difícil, digamos, la comunicación entre ambas partes. Y por otro lado, quería saber, Isaura ahorita estaba comentando acerca de que muchas veces las víctimas pues sienten miedo y por eso no denuncian. Entonces, ¿cómo la víctima puede, digamos, controlar ese miedo y atreverse o qué tipo de mecanismo existe para que la persona controle el miedo y pueda atreverse a denunciar? Vale, Isaura, ¿nos quieres ayudar con la respuesta para Mari? Vale, claro que sí, Mari. Lo que tú dices del miedo, realmente a la persona se le hace difícil aceptar, o sea, sí lo acepta, se le hace difícil, digamos, revelarse ante la persona que le está haciendo, digamos, ese tipo de conductas agresivas. Por lo general, siempre llegamos a esa persona que tiene miedo con un familiar, o si esa persona digamos, a veces se niegan, digamos, a recibir cualquier tipo de ayuda, pero lo importante es primero conocer su círculo, conocerla a ella, acercarnos a ella. Digamos que, como lo dije yo en un principio, hay algo que es entre nosotras las mujeres y también los hombres, sentir que tenemos que valorarnos nosotros y hacerle, digamos, una insistencia en ella que si ella no se valora como mujer, si ella está aceptando, digamos, ese tipo de conducta, será condicionada toda su vida y que el miedo que tiene en estos momentos son miedos obviamente producto por ese temor o ese terror que la víctima o el victimario está ejerciendo sobre ella. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Hacerle un acompañamiento y mostrarle a la víctima que tiene apoyo, porque cuando también sienten miedo y no salen de ahí, cuando ellas se sienten solas. Entonces, por eso a veces es muy importante, si no está, digamos, a la mano un profesional, el apoyo de la familia de esa persona, porque al estar, digamos, voy a colocar un ejemplo de una pareja que salga a vivir, o sea, una pareja, entonces la familia de la mujer, en este caso, que está siendo, digamos, agredida, ella no cuenta con el apoyo de su familia, digamos que siente temor y se aguanta todo, se aguanta todo,
esas situaciones con su pareja porque no cuenta con ningún apoyo. Entonces, lo importante primero para romper el miedo en esa persona es que ella sepa que cuenta con el apoyo, porque a veces solo, como dice, voy a decir un dicho muy particular acá en Colombia, que dice una sola golondrina no hace verano. Entonces, digamos que una persona a veces sola no tenemos, digamos, la valentía de enfrentar las situaciones, y a veces también necesitamos el apoyo de otras personas para poder salir de eso y reconocer que sí podemos seguir adelante. Muchas gracias, Isaura. Bueno, en este momento vamos a darle paso a la última pregunta de la ronda de predeterminadas. Como dijimos al inicio, vamos a dividirlo en dos partes, las preguntas predeterminadas que nos realizaron previamente, y luego de esta pregunta ya vamos a pasar para que el público, las personas que quieran, pueden hacer también por el chat y levantar la mano. La siguiente pregunta es para Fabián y dice: ¿cómo podemos manejar la ira, la rabia y el estrés en el contexto, pues, de violencia intrafamiliar, desde el punto de vista de la víctima? No te entiendo cómo desde el punto de vista de la víctima. Em, Agresor puede, digamos que el agresor, hay terapias, hay protocolos de control de ira, hay terapias realmente que se centran en el control de la ira. Digamos, un approach menos terapéutico sería ciertas actividades que ocupan el tiempo, que producen placer, los hobbies, hacer ejercicio. Eso tiene su explicación en unas sustancias químicas que se liberan cuando hacemos actividades que nos generan placer o hacemos ejercicio. Métodos de control de ira, hay respiración diafragmática, hay yoga, hay meditación. Digamos que todo lo que es mindfulness podría ayudar mucho con el control de las emociones en general. Muchas gracias, Fabián. En este momento ya vamos a pasarle las preguntas que están surgiendo en el chat, y si alguien quiere hacer alguna adicional puede levantar la mano para habilitarle el espacio. Tenemos una de Miriam: después de que una persona ha logrado salir de una relación en la cual sufrió violencia y en la cual admitió que esa violencia existió, ¿cómo puede apoyarse para que esa persona no vuelva a esa relación u otra que siga en ese patrón, especialmente en casos con hijos y demás? En los casos en que tristemente las personas han denunciado pero no han recibido los resultados que esperaban. Isaura, Yasmin o Fabián, cualquiera de los tres. Gracias, Yasmin. Rápido. Bueno, mi aportación sería en cuanto a la red de apoyo que tengan las víctimas. Efectivamente, estas redes de apoyo muchas veces existen, otras veces no existen, porque son familias incluso que a lo mejor migraron hacia otro estado o hacia otra ciudad, y se complica más cuando no tienes una red de apoyo el volver otra vez con el agresor. Entonces considero que es muy importante, si no se tiene un familiar en donde se está viviendo la violencia o en donde ya se denunció, buscar a profesionales que te ayuden en este proceso para que no recaigas, y también para tener la seguridad que necesitas en este proceso, como son la emisión de medidas de protección o de restricción hacia los agresores, la cuestión de los refugios. Incluso en México, los refugios para mujeres en situación de violencia, que también es un proceso y se analiza si son candidatas o no para entrar a estos refugios durante 3 meses, se trabaja con los hijos e hijas, incluso con las víctimas, para que no repitan este patrón. Entonces, si no se tiene esta situación de una red de apoyo familiar,
creo que es muy importante no despegarse de las armas que tenemos en cuanto a atención y prevención de la violencia contra las mujeres, y él también el poder atender a hijos e hijas. Si en su caso no se denunció, pero no fueron atendidas con la eficacia que se esperaba, sí es importante que quienes estamos alrededor de ellas o de ellos insistamos, que no se normalice, que no se vea como una cuestión de que así me tocó y el resto de mi vida va a ser así. Considero que no. Sí es importante que las autoridades del gobierno asuman la responsabilidad que tienen de atender esta situación de salud pública. ¿Por qué? Porque esto se puede convertir en una cuestión incluso hasta de un feminicidio o demás. Entonces, no dejemos a las víctimas, apoyemos desde nuestros espacios de acción, y si no sabemos cómo canalizar, aprendamos a canalizar. Esa sería mi aportación. Yo quiero complementar algo que estaba diciendo, que tú estabas diciendo, y es que el abordaje sistémico se debe privilegiar en casos de violencia, porque es muy difícil que solamente a través de la intervención con la víctima se logren tantas cosas. Entonces el apoyo de las redes sociales naturales, o sea, familia, amigos, o las creadas artificialmente como las redes del Estado, las redes comunitarias, son como las estrategias a privilegiar en estos casos. Entonces, en caso de que no haya habido mucha respuesta, hay que ampliar más la búsqueda hacia redes más externas, a donde realmente se den ayudas. Si es en el caso de Colombia, el ICBF tiene herramientas, las comisarías de familia tienen herramientas, ciertos barrios ciertos barrios también tienen grupos comunitarios de apoyo. Es eso básicamente. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Yasmin. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional de los que están participando? Bueno, de los participantes. Liz tiene la mano alzada. No sé si quieres abrir el micrófono o la haces por el chat. Buenas, acá se me surgió una duda con respecto a los otros tipos de violencia que hay, incluso en la charla. Creo que la expositora de México estaba comentando que sí es importante la violencia familiar, pero también mencionó que había más de 40 otros tipos de violencia. Entonces quisiera saber cuáles son esos tipos y cómo se identifican. Creo que esa pregunta es respecto a los datos que presentamos de México, ¿cierto? Sí, en la aplicación que les compartí en chat, lo pueden explorar. Los datos fueron publicados, como les decía, del Centro Nacional de Información, y contiene la clasificación, que me parece que fue de 2014, de los tipos de violencia contra la mujer. Van desde robo, lesiones físicas, híjoles que son 40 y no me acuerdo, pero para que no te tercere la información puedes visitar la Shiny App, y en la segunda ventana están todos los tipos de violencia. Como decía, la más frecuente es robo, y después de ahí lesiones y otros tipos, y ahí los puedes explorar a tu interés particular como tú quieras. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, pues la puede hacer. Bueno, vamos a dar por finalizado el encuentro. Primero que todo, quiero agradecerles a las personas que asistieron. La participación de cada uno de ustedes es muy importante, fue muy importante para nosotros, porque sin ustedes, pues, definitivamente este encuentro, este conversatorio, pues, no hubiese tenido sentido, ya que interactuamos entre todos. Por otro lado, quería agradecerles a los profesionales que asistieron, a Isaura, Yasmin y a Fabián. Muchas gracias por sacar parte de su tiempo para aclararnos dudas respecto al tema y de ayudarnos de algún modo a cada uno de nosotros a conocer un poco más y ver cómo podemos colaborar no solamente con alguna persona que conozcamos, sino de manera general.
Y también queremos agradecerle de parte de Arley de Barranquilla a Arley de Querétaro y Madrid por aceptar la invitación. Tenemos unos certificados de agradecimiento para los... Marisabel, ¿los puedes proyectar, por favor? Sí, ya. Unos certificados de agradecimiento para los profesionales, nos hacen llegar por correo, estarán haciéndoseles llegar. Muchas gracias a Fabián. Paso a los siguientes, por favor. Muchísimas gracias. De verdad que fue de mucha ayuda su participación a Isaura y a Yasmín. Y por otro lado tenemos otros certificados que queremos agradecer como agradecimiento para cada uno de los capítulos que nos apoyaron, como fue Arley Querétaro y Arley Madrid y Arley Jalapa, que a pesar de que no pudo encontrarse hoy presente, pues también fueron de mucho apoyo. Y muchísimas gracias a todos por asistir. De verdad, esperamos que este sea uno de muchos encuentros que tengamos juntos. Y bueno, las chicas de Arley, por favor, se quedan para tomarnos una foto al final. Y muchísimas gracias a todos. Si alguien tiene algunas palabras que decir. Bueno, pues gracias. Pues yo sinceramente pues agradecerle por este espacio y de verdad felicitarlas. La persona que me hizo la invitación, especialmente Danice, es una chica muy pilosa. Me encanta que digamos esté en este tipo de encuentros y que cuente con unas compañeras como usted que se ven que son muy pilosas también. Espero que su proyecto pues se siga cultivando y sigan obteniendo pues grandes éxitos. Entonces la felicito por estos espacios tan bonitos, la verdad. Muchísimas gracias, Aura. Muy lindas palabras. Bueno, muchísimas gracias, chicos, a todos. A ustedes por la invitación. Bueno, pues chao, que estén muy bien. Gracias por todo. Gracias, Gracias a ustedes por asistir. México, la oportunidad de conocerles. Sí, gracias. Un gusto. Mucho éxito en su trabajo y en todo lo que hagan en favor de la no violencia, y en lo que pueda apoyarles estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Las chicas de Arley Querétaro y Madrid, por favor, no se vayan. Ya solita y destaco la cámara. Ya estamos todas, ¿sí? Parece faltan algunas personas. faltan algunas personas. Marisabel, si quieres, deja de compartir pantalla. Vale. Hola. Leticia. Hola. Tiempo. Hace calor, ¿eh? Sí. Yo estoy igual. Ana, Azalea. Bueno, Hola. muy bien ha salido. Ha estado Y súper salió interesante. muy bien. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente, por poner su tiempo, explicación para todo. De verdad que muchas gracias. Como dijimos, esperamos que no sea el último. Así que nuevamente muchas gracias. Yo también lo espero, Bueno, sí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, no sé si tomamos la foto ya o... Listo, voy a tomarla. Sí, de una. Dale, Mari. Bueno, sonrían. Bueno, Miren a Ladies, sí, como ayer en Querétaro. Listo, tomé varias. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Que tengan un feliz resto del día. Gracias. Igualmente. Gracias. Es mucho gusto. Una pregunta a Barranquilla, ¿cómo les mando el video? Buena pregunta. No los puedo compartir por correo, por Drive. Por el correo, sí, por el correo de Arley. Se los mando, ¿saben? Pero solo saben que lo empecé a grabar como al minuto 2. No importa. No importa. Se los mando. Entonces, ¿quieren que también les mande el chat? Los archivos que se guardan de chat. Perfecto. Sí, también, por favor.
Ok. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Un correo. Ana, cada una saludos a con tu los perrito. agradecimientos. Vamos a mandar los certificados también, sí. Exacto. Muchas gracias. Ok, muy bien. Gracias. Felicidades. Chao. A Adiós. todas. Chao.